La doctora Sarah Thompson estaba de pie junto a la ventana del quirófano, mirando nerviosa su reloj. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba de nuevo las gafas en el puente de la nariz. 5 minutos más, pensó, respirando hondo. Doctor Thompson, ¿se encuentra bien?, preguntó la enfermera Jane, al notar la preocupación de la cirujana. Sarah se volvió hacia ella, intentando sonreír. Sí, es solo que, ya sabe, cada vez que tengo que operar a un prisionero, pienso en mi padre. Jane asintió comprensiva. Llevaba 3 años trabajando con Sarah y conocía su historia. Tu padre estaría orgulloso de ti ahora mismo, doctor. Estás haciendo algo importante. Gracias, Jane, respondió Sarah en voz baja, hundiéndose en sus recuerdos. 15 años atrás, la vida de la familia Thompson había dado un vuelco. El padre de Sarah, Robert Thompson, había sido detenido acusado de asesinato. A pesar de la falta de pruebas directas, fue condenado a cadena perpetua. Sarah, cariño, escúchame, le dijo a su hija durante su última visita antes de ser enviado a prisión. Soy inocente. Algún día se sabrá la verdad. Y tú, tienes que ser fuerte. Prométeme que no dejarás que esta injusticia te doblegue. Sarah, entonces estudiante de medicina, asintió entre lágrimas. Te lo prometo, papá. Demostraré tu inocencia. Me convertiré en mejor médico y haré todo lo que pueda para ayudarte a ti y a otros condenados injustamente. 3 años después, nuevas pruebas demostraron la inocencia de Robert Thompson, pero la alegría de una reunión familiar duró poco. Durante su encarcelamiento, Robert desarrolló una grave enfermedad hepática que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. La operación fue una chapuza debido a la negligencia del médico, y Robert Thompson murió un mes después. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos ha pasado esto?, sollozó Sarah en el funeral de su padre. Su madre abrazó a su hija con fuerza. Cariño, tu padre siempre decía que en la vida no hay accidentes. Quizá esta prueba te haga más fuerte y te ayude a convertirte en el médico que soñabas. Sarah se secó las lágrimas y dijo con firmeza: No dejaré que esto le ocurra a nadie más. Me convertiré en una cirujana mejor y trabajaré donde pueda ayudar a los que más lo necesitan. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Sarah de sus recuerdos. 2 guardias traían una camilla con un hombre atado a ella. Doctora Thompson, se dirigió a ella uno de los guardias, un hombre alto de bigotes grises. Este es James Hawkins, recientemente condenado a muerte por el asesinato de 6 mujeres. Tiene fuertes dolores abdominales y fiebre alta. Sospecha de apendicitis. Sarah asintió, tratando de mantener la calma profesional. Entendido, oficial. Haremos el examen necesario. Sarah se acercó a la camilla en la que yacía James Hawkins. Lo reconoció de inmediato. Esa cara había aparecido en la televisión durante los últimos meses. Sarah recordaba la primera vez que lo había visto tras su detención, confuso, desesperado por demostrar su inocencia. «Yo no lo hice, juro que soy inocente», gritó entonces con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas mientras intentaba gesticular. De repente, delante de las cámaras, se puso pálido y se desmayó. Sarah recuerda que los comentaristas de la época sugirieron que era una farsa, un intento de despertar simpatía. En las primeras vistas judiciales, Hawkins intentó defenderse. «Tengo coartada, comprobad las imágenes de las cámaras de seguridad», insistió, pero las pruebas parecían irrefutables, y poco a poco su voz se fue apagando. Sarah siguió el caso, como muchos estadounidenses. Vio cómo la familia de Hawkins, que al principio le apoyaba, se alejaba poco a poco de él. Su mujer pidió el divorcio, sus padres dejaron de acudir a las vistas, y fue entonces cuando algo en Hawkins se rompió. En la última vista, su aspecto era completamente distinto: ojos apagados, hombros caídos.
Me declaro culpable, dijo en voz baja, sin levantar la mirada. Merezco ser castigado. Y ahora el hombre yacía ante ella, retorciéndose de dolor. Sara respiró hondo, recordándose a sí misma que en aquel momento no era más que un paciente que necesitaba ayuda. Señor Hawkins, se dirigió a él en voz baja, soy la doctora Thompson. Voy a examinarle para determinar la causa de su dolor. ¿Puede decirme cuándo empezaron sus síntomas? Hawkins abrió los ojos con dificultad. Sara notó que estaban enrojecidos, como si hubiera llorado recientemente. Anoche, resolló. Al principio pensé que era solo un malestar estomacal, pero luego empeoró. Sara asintió y comenzó su examen, palpando suavemente el abdomen del paciente. ¿Le duele aquí?, preguntó, presionando en un punto específico. Hawkins gritó de dolor y su cuerpo se tensó. Claro que sí, muchísimo. Parece apendicitis aguda, dijo Sara volviéndose hacia la enfermera. Jane, prepara el quirófano. Tenemos que movernos rápido. ¿Cirugía? Había miedo en la voz de Hawkins. Sara notó que sus ojos se abrían de par en par y que sus manos empezaban a temblar, igual que entonces en los primeros disparos tras la detención. Ya, no quiero que me operen. Solo dame los analgésicos. Sara le miró a los ojos. Señor Hawkins, sin cirugía, su vida está en peligro. Su apéndice podría reventar en cualquier momento, causando envenenamiento de la sangre. ¿Y qué? Hawkins sonrió amargamente. Me ejecutarán dentro de un mes de todos modos. ¿Qué más da como muera? Aquellas palabras tocaron la fibra sensible de Sara. Recordaba a su padre hablándole del valor de cada vida, incluso la de un criminal. Escucha, le dijo con firmeza. Mientras estés a mi cuidado, mi trabajo es mantenerte con vida. No soy juez ni verdugo, soy médico, y voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que sales de aquí sano y salvo. Hawkins la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, doctora. Haga lo que tenga que hacer. Mientras las enfermeras preparaban al paciente para la operación, Sara se apartó para ordenar sus pensamientos. Uno de los guardias se le acercó. Doctora Thompson, ¿está segura de que quiere hacer esto? Este hombre es un monstruo. No merece su atención. Sara se volvió hacia él, con la determinación ardiendo en sus ojos. Oficial, cuando mi padre fue condenado injustamente, mucha gente pensó que era un monstruo, pero era inocente, y aunque fuera culpable, seguiría siendo humano. Hice un juramento para curar a la gente, a toda la gente, independientemente de su pasado. El guardia enarcó las cejas, sorprendido. No sabía lo de tu padre. Lo siento. Sara negó con la cabeza. No te disculpes. Solo recuerda que detrás de cada crimen, detrás de cada condena, hay una historia humana. Y mientras una persona esté viva, siempre hay una oportunidad de redención. Respiró hondo y se dirigió a la mesa de operaciones. Bien, equipo, empecemos. Tenemos una vida que salvar. Mientras Sara se inclinaba sobre el paciente, preparándose para hacer la primera incisión, se sintió extrañamente tranquila. Sabía que su padre estaría orgulloso de ella. Estaba cumpliendo su promesa de ser mejor médico y de ayudar a quienes más lo necesitaban, aunque esas personas fueran consideradas indignas de compasión. Bisturí, dijo, y comenzó la operación. Sara hizo la primera incisión con cuidado, concentrándose por completo en la operación. Sin embargo, en cuanto empezó a examinar el abdomen, frunció el ceño. ¿Ocurre algo, doctora Thompson?, preguntó Jane, notando el cambio de expresión en el rostro de la cirujana. Sara negó con la cabeza. No estoy segura. El apéndice está inflamado, pero aquí hay algo más. Jane, pásame más luz. Cuando la luz se dirigió a la zona correcta, Sara contuvo la respiración. Dios mío, no es solo apendicitis. ¿Qué ve, doctor?, preguntó el anestesista, el doctor Green. Hay un tumor aquí, respondió Sara,
examinando suavemente la zona, y se está extendiendo hacia la columna vertebral. Tenemos que hacer una resonancia magnética inmediatamente. ¿Pero qué hay de la apendicitis?, preguntó Jane. La extirparemos, pero ahora mismo me preocupa más este tumor. Jane, en cuanto acabemos con la apendicectomía, prepara al paciente para una resonancia y avisa al neurocirujano. La cirugía para extirpar el apéndice fue rápida y exitosa. Tan pronto como Hawkins fue trasladado a la sala de recuperación, Sarah fue a preparar el papeleo para su posterior evaluación. Dr. Thompson, uno de los guardias, la llamó. ¿Qué ocurre? ¿Ha terminado la operación? Sarah suspiró. La apendicectomía sí, pero hemos descubierto algo más grave. Necesito hablar con el alcaide. 1 hora más tarde, Sarah estaba sentada en el despacho del alcaide, el señor Johnson, explicándole la situación. Señor Johnson, se ha descubierto que Hawkins tiene un tumor cerca de la columna. Tenemos que hacerle una resonancia magnética y más pruebas. Johnson frunció el ceño. Dr. Thompson, ¿se da cuenta de que estamos hablando de un condenado a muerte? No podemos malgastar recursos en... Sarah le interrumpió. Con el debido respeto, señor, hasta que se ejecute la sentencia, tenemos la obligación de asegurarnos de que el preso recibe la atención médica que necesita. Además, este tumor puede explicar algunos aspectos de su comportamiento. ¿De qué está hablando? Si el tumor está presionando ciertas partes de su médula espinal, podría afectar a sus funciones motoras y posiblemente a su comportamiento. No podemos ignorarlo. Johnson miró a Sarah durante un largo momento y luego asintió. Muy bien, doctora. Haga las investigaciones necesarias, pero quiero un informe completo de los resultados. Sarah pasó las horas siguientes analizando los resultados de la resonancia magnética con el neurocirujano, el doctor Michael Reynolds. Doctor Reynolds, mire esto. Sarah señaló una zona oscura en el escáner. Ese tumor está prácticamente envolviendo la médula espinal en la columna lumbar. Reynolds asintió, con las cejas juntas en el puente de la nariz. Sí, tiene razón, y a juzgar por su tamaño y ubicación, lleva años creciendo allí, quizá incluso una década o más. Sarah respiró hondo. ¿Y cuáles son las posibles implicaciones de la localización de semejante tumor? Reynolds se apartó de la mesa y empezó a pasearse por la habitación, gesticulando a su paso. Con esta localización, Sarah, las consecuencias pueden ser extremadamente graves. Cualquier movimiento brusco, una actividad física excesiva, podría haber causado graves complicaciones. Estamos hablando de la posibilidad de parálisis parcial, pérdida de control sobre ciertos grupos musculares. ¿Y las sensaciones de dolor?, le interrumpió Sarah. Reynolds se detuvo y la miró. ¿Dolor? Ah, sí, dolor constante y crónico. Imagínate tener un enorme fragmento de cristal clavado en la espalda y que cada movimiento te provoque un dolor agudo, y dura años. Sarah tragó saliva. Dios mío, ¿y cómo pudo afectar eso a su comportamiento, en su capacidad para controlar sus actos? Reynolds se acercó a la mesa y apoyó las manos en ella. Sarah, ese tipo de dolor constante puede alterar seriamente a una persona. Estamos hablando de posibles agresiones, arrebatos de ira, reacciones emocionales incontrolables. Y si tenemos en cuenta que el tumor presiona las terminaciones nerviosas responsables del movimiento, la persona podría estar haciendo cosas que no controlaba del todo. Sarah sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Estás diciendo? Digo que necesitamos más información, dijo Reynolds con firmeza. Sarah, ¿tienes acceso a los archivos del caso Hawkins? Sarah asintió. Sí, pero ¿para qué lo quieres? Reynolds se enderezó, con una luz de excitación en los ojos. Quiero estudiar los detalles de los delitos, los ángulos y la fuerza de los golpes, las rutas que siguió para perseguir a las víctimas. Si mi teoría es correcta,
Algunas de estas acciones pueden haber sido físicamente imposibles para un hombre con un tumor como este. Sara sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Cree que podría haber sido inocente? Reynolds levantó una mano pidiendo cautela. No estoy afirmando nada, Sara, pero como médico, es mi deber explorar todas las posibilidades. Analicemos los hechos. Pasaron las horas siguientes revisando el expediente del caso. Sara sintió que sus emociones fluctuaban entre la esperanza y el miedo. ¿Y si descubrían algo que lo cambiara todo? Mira, Sara, Reynolds señaló la foto de la escena del crimen. Según el informe, el asesino acechó a la víctima durante 3 manzanas y luego le asestó una serie de golpes con una fuerza tremenda, pero con un tumor como este, es casi imposible. Sara frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Empezó a explicar Reynolds, señalando las resonancias magnéticas. ¿Ve esa zona? El tumor está presionando las terminaciones nerviosas responsables del movimiento de las piernas. Correr rápido durante esa distancia causaría un dolor insoportable, quizá incluso una parálisis temporal. Y estos golpes, la fuerza necesaria para darlos requeriría un control total de los músculos de la espalda y los brazos. Con un tumor como este, eso es muy improbable. Sara sintió que se mareaba. ¿Quieres decir? Digo que, desde el punto de vista médico, Hawkins era físicamente incapaz de cometer esos crímenes tal como se describen en el expediente del caso, dijo Reynolds con firmeza. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Sara sintió que su mundo se ponía patas arriba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Reynolds respiró hondo. Tenemos que elaborar un informe detallado y presentárselo a los abogados de Hawkins. Podría ser motivo de un nuevo juicio. Sara asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ya, iré a hablar con Hawkins. Tiene que saberlo. Cuando Sara entró en la habitación de Hawkins, éste yacía con los ojos cerrados. Al oír sus pasos, giró lentamente la cabeza. «¿Doctor? ¿Es usted?» Su voz era débil y ronca. Sara se acercó. «Sí, señor Hawkins. ¿Cómo se encuentra?» Intentó sonreír, pero era más bien una mueca de dolor. Como un hombre a punto de ser ejecutado. Aparte de eso, estoy bien. Sara respiró hondo. «Señor Hawkins, necesito hablar con usted. Es sobre los resultados de sus exámenes». Hawkins abrió los ojos. La sorpresa se leía en ellos. ¿Qué? ¿El tumor resultó ser mortal? ¿Ha venido a informarme de que voy a morir antes de que puedan ejecutarme? Sara negó con la cabeza. No, ese no es el caso. Señor Hawkins, el doctor Reynolds y yo hemos estudiado sus escáneres y creemos que este tumor puede haber afectado gravemente a su estado físico y a su comportamiento a lo largo de los años. Hawkins frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Sara se sentó en la silla junto a la cama. El tumor está colocado de forma que presiona las terminaciones nerviosas responsables del movimiento y el control de ciertos grupos musculares. Podría estar causando dolor intenso, problemas de coordinación, posiblemente incluso la pérdida temporal del control sobre algunos movimientos. Hawkins permaneció largo rato en silencio, digiriendo la información. Luego habló en voz baja. «Sabe, doctor, a menudo he pensado que me pasaba algo. Había momentos en los que sentía que no controlaba mi cuerpo, pero lo achacaba al estrés, a la ira». Sara se inclinó más cerca. «Señor Hawkins, hemos revisado su expediente y, desde un punto de vista médico, algunas de las acciones allí descritas eran físicamente imposibles para un hombre con este tumor». Los ojos de Hawkins se abrieron de par en par. «¿Estás diciendo...?» «Lo que digo es que hay motivos para revisar su caso», dijo Sara con firmeza. «Prepararemos un informe detallado para sus abogados». Hawkins cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Ya, siempre supe que yo no lo había hecho, pero nadie me creía.
Incluso yo mismo empecé a dudar. Sara puso su mano suavemente en su hombro. Señor Hawkins, no puedo prometerle que esto lo cambiará todo, pero le prometo que haré todo lo posible para que se sepa la verdad. En ese momento un guardia entró en la habitación. Se acabó el tiempo de visita, doctora Thompson. Sara asintió y se levantó. Volveré mañana, señor Hawkins. Descanse un poco. Sara salió de la habitación y se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las manos. Sabía que le esperaba una larga lucha, pero estaba preparada, por el bien de la justicia, por la verdad, por la memoria de su padre. No te defraudaré, papá, susurró. Encontraré la verdad, me cueste lo que me cueste. Sara pasó una noche en vela preparándose para la serie de pruebas que cambiarían el destino de James Hawkins. Estudió detenidamente los informes médicos, consultó a sus colegas por videoconferencia, tomó notas y elaboró un plan de acción. Por la mañana entró en el laboratorio del hospital y se reunió con un equipo de expertos. El doctor Michael Reynolds, neurocirujano, la saludó con una inclinación de cabeza. Doctora Thompson, ¿está segura de que quiere seguir adelante? Esto podría tener graves consecuencias para su carrera. Sara respiró hondo. Estoy segura, Michael. Tenemos que averiguar la verdad. La psicóloga, la doctora Emily Chen, se acercó a ellos. He revisado el perfil psicológico de Hawkins. Hay incoherencias que me preocupan. ¿Cuáles?, preguntó Sara. Sus reacciones durante los interrogatorios, sus arrebatos emocionales, no encajan en el perfil típico de un asesino en serie, pero la policía parece haber ignorado esos hechos. Sara asintió. ¿Qué es exactamente por lo que estamos aquí? Empecemos. Mientras Hawkins era conducido al laboratorio, Sara notó que miraba nervioso a su alrededor. Tenía las manos esposadas y sus ojos expresaban una mezcla de miedo y esperanza. Señor Hawkins, se dirigió a él Sara con suavidad. Vamos a realizar una serie de pruebas. Puede que no sea agradable, pero, por favor, intente ser lo más sincero y preciso posible en sus acciones. Hawkins asintió con la cabeza. Ya, haré lo que pueda, doctor. Gracias por ello. Los técnicos empezaron a conectar electrodos al cuerpo de Hawkins. El doctor Reynolds explicó el proceso. Estos sensores medirán su actividad nerviosa, la tensión muscular y otros indicadores fisiológicos. Podremos determinar con precisión si siente dolor de verdad y cuánto dolor siente. Hawkins tragó saliva con nerviosismo. ¿Doloroso? Sara negó con la cabeza. No, los sensores en sí son indoloros, pero las acciones que le pediremos que realice pueden causar molestias. Cuando todo estuvo listo, Sara se colocó frente a Hawkins, sosteniendo un maniquí y un cuchillo simulado. Señor Hawkins, le pedimos que repita en este maniquí los golpes que, según la acusación, infligió a la última víctima. Por favor, sea lo más preciso posible. Hawkins cogió el cuchillo con mano temblorosa. Lo levantó, preparándose para golpear, pero en cuanto intentó hacer un movimiento brusco, su cuerpo se dobló de dolor. El cuchillo se le cayó de la mano y los monitores registraron una intensa actividad nerviosa. Dios mío, susurró el doctor Reynolds, mirando las lecturas de los instrumentos. Este dolor es real, no lo está fingiendo. Sara se acercó a Hawkins, que respiraba con dificultad, doblado por la mitad. Señor Hawkins, ¿se encuentra bien? ¿Tenemos que continuar? Hawkins, luchando por enderezarse, asintió. Sí, continúe. Quiero probar que no lo hice. Las siguientes horas fueron agotadoras para todos los presentes. A Hawkins le pidieron que realizara varias acciones descritas en el expediente del caso: correr una cierta distancia, levantar un objeto pesado, hacer una serie de movimientos rápidos con los brazos. Cada vez, el resultado era el mismo: fuertes dolores, incapacidad para realizar los movimientos requeridos
e intensa actividad nerviosa, lo que confirmaba su sinceridad. El Dr. Chen, que había estado observando las reacciones emocionales de Hawkins, se dio cuenta de algo interesante. Dr. Thompson, fíjese en estos indicadores. A pesar del dolor constante, el señor Hawkins no muestra ninguna agresividad. Al contrario, estamos viendo actividad en las partes del cerebro responsables de la angustia emocional y el llanto. Sara se acercó al monitor. Tiene razón, esto es sorprendente. Uno de los forenses, el Dr. Johnson, negó con la cabeza. No lo entiendo. ¿Cómo podría un hombre con tales limitaciones físicas haber cometido los crímenes de los que se le acusa? Es sencillamente imposible. Sara se volvió hacia Hawkins, que estaba sentado con la cabeza gacha. Señor Hawkins, ¿puede decirnos cómo se siente ahora? Hawkins levantó los ojos llenos de lágrimas. Ya, siento dolor, un dolor constante e insoportable, pero sobre todo, siento alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me cree. El doctor Reynolds se acercó a Sara. Doctora Thompson, estos hallazgos contradicen completamente el perfil de un violento asesino en serie. Sara asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. Creo que tenemos suficiente para justificar una revisión del caso. En ese momento, un representante de la fiscalía entró en el laboratorio, observando los experimentos a través del cristal. Dr. Thompson, debo admitir que estos resultados son impresionantes, pero ¿cómo explica las pruebas encontradas en la escena del crimen? El ADN, las huellas dactilares. Sara se volvió hacia él. Señor Browning, no soy investigadora, soy médico, y como médico puedo decir con certeza que una persona con esta condición médica es físicamente incapaz de cometer los actos descritos en la acusación. Es un hecho confirmado por pruebas médicas y la opinión de expertos independientes. El Dr. Chen añadió. Además, el perfil psicológico del señor Hawkins no se ajusta al perfil de un asesino en serie. Sus reacciones emocionales, su falta de agresividad incluso en situaciones de estrés extremo, todo apunta a que se trata de un hombre inocente. Browning frunció el ceño. ¿Se da cuenta del escándalo que esto podría provocar? Si resulta que han condenado a muerte a un inocente. Sara le miró firmemente a los ojos. Señor Browning, no se trata de eso la justicia. ¿Encontrar la verdad sin importar las consecuencias? Si el señor Hawkins es inocente, entonces el verdadero asesino sigue en libertad. ¿No es eso más importante que un posible escándalo? Se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Hawkins, que permanecía sentado, encorvado, con una expresión de esperanza y miedo mezclados en el rostro. Finalmente, Browning respiró hondo. Muy bien, Dr. Thompson. Enviaré estos resultados a la oficina del fiscal, pero no puedo prometer nada. Sara asintió. Gracias, señor Browning. Es todo lo que pido, que se tengan en cuenta estos hechos. Cuando todos empezaron a dispersarse, Sara se acercó a Hawkins. Señor Hawkins, sé que ha sido un día difícil para usted, pero ha resistido muy valientemente. Hawkins la miró con ojos llenos de gratitud. Gracias, doctora Thompson, por creerme, por darme una oportunidad. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Solo hago mi trabajo, señor Hawkins, y le prometo que haré todo lo que pueda para asegurarme de que se sepa la verdad. Saliendo del laboratorio, Sara se apoyó un momento en la pared. Se sentía cansada después de un día ajetreado, pero al mismo tiempo sintió una oleada de energía y determinación. Sabía que le esperaba una larga lucha, pero estaba preparada, por la justicia, por la verdad, por la memoria de su padre. Encontraré la verdad, papá, susurró, cueste lo que me cueste. Tras la presentación de los resultados de las pruebas médicas, se reabrió el caso de James Hawkins.
Sarah Thompson se sumergió en el trabajo, colaborando con abogados e investigadores independientes para descubrir la verdad. Una noche, mientras revisaba el expediente del caso, Sarah se topó con una incoherencia en los informes policiales. Inmediatamente llamó al abogado de Hawkins, Mark Stevenson. «Mark, no te vas a creer lo que he encontrado», le dijo emocionada. «¿Qué pasa, Sarah? Es tarde. Deberías estar descansando», respondió la voz somnolienta del abogado. «Olvídate de dormir. He estado repasando los informes de la hora de la muerte de las víctimas. En 3 de cada 6 casos, Hawkins no pudo haber estado físicamente en la escena del crimen. Tiene una coartada que la policía ni siquiera ha comprobado». «Dios mío», Mark se despertó al instante. «¿Estás seguro?» «Absolutamente. Tenemos que reunirnos con el detective Johnson. Ha estado dirigiendo esta investigación». Al día siguiente, Sarah y Mark se sentaron en el despacho del detective Johnson. El ambiente era tenso. «Detective», empezó Mark, «hemos encontrado graves incoherencias en su investigación. ¿Cómo explica esto?» Johnson se removió nervioso en su silla. «No sé de qué me están hablando». Sarah colocó una carpeta sobre el escritorio. «Aquí tiene, detective. Las coartadas de Hawkins para 3 asesinatos. ¿Por qué no se comprobaron?» Johnson se puso pálido. Teníamos suficientes pruebas. ADN, huellas dactilares, que fácilmente podrían haber sido plantadas», le interrumpió Sarah. «Detective, ¿qué ocurrió realmente?» Johnson guardó silencio durante un largo momento y luego suspiró pesadamente. «Usted no lo entiende. Estábamos bajo presión de todas partes. Los medios de comunicación, el público, el alcalde, todos exigían resultados. Cuando encontramos a Hawkins, parecía el sospechoso perfecto, solitario, extraño, con un historial de problemas mentales». «¿Y decidieron cerrar el caso a pesar de las contradicciones?», preguntó Mark, conteniendo a duras penas su ira. «Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto», susurró Johnson, «pero ahora veo lo equivocados que estábamos». Aquella confesión fue un punto de inflexión en el caso. Durante las semanas siguientes se realizaron nuevos interrogatorios, se probaron viejas pruebas y se encontraron nuevos testigos. Poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. Un día, Sarah visitó a Hawkins en la cárcel para ponerle al corriente de los avances del caso. «Señor Hawkins», le dijo en voz baja, «tenemos buenas noticias. Hemos encontrado pruebas de su inocencia». Hawkins levantó los ojos hacia ella, lleno de esperanza y miedo. «¿De verdad? ¿Ustedes? ¿De verdad cree que yo no he hecho esto?» Sarah sonrió. «No solo lo creo, señor Hawkins. Ahora tenemos pruebas. Demostraremos su inocencia». Hawkins se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos por los sollozos. «Gracias», susurró. «Gracias». Finalmente, tras meses de duro trabajo, llegó el día del nuevo juicio. Sarah estaba sentada en la sala del tribunal, sintiendo que el corazón le latía con emoción. Miró a Hawkins, sentado junto al abogado. Parecía demacrado, pero había esperanza en sus ojos. El juez empezó a leer la sentencia. Basándose en las nuevas pruebas aportadas por la doctora Sarah Thompson y un grupo de expertos independientes, el tribunal declara a James Hawkins inocente de todos los cargos que se le imputan. «Señor Hawkins, es usted libre de irse». Se hizo el silencio en la sala y luego estallaron los aplausos. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a Hawkins, que estaba sentado sin dar crédito a lo que oía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero una sonrisa apareció en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Después de la reunión, Hawkins se acercó a Sarah. «Doctora Thompson», dijo, con voz temblorosa, «no sé cómo agradecérselo. Me ha devuelto la vida». Sarah sonrió, sintiéndose embargada por la emoción. «Solo hacía mi trabajo, señor Hawkins, y cumpliendo la promesa que le hice a mi padre,
buscar siempre la verdad, sin importar las circunstancias. Cuando Sara salió del juzgado, fue recibida por una multitud de periodistas. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas. «Doctora Thompson, ¿cómo se siente tras la absolución del señor Hawkins?», preguntó uno de los periodistas. Sara se lo pensó un momento. «Me siento aliviada y agradecida. Alivio porque se ha hecho justicia y gratitud a todos los que ayudaron en el caso». «¿Qué le motivó a aceptar este caso?», preguntó otro periodista. Sara sonrió, recordando a su padre. «Mi padre siempre me decía que la verdad es lo primero. Cuando vi las incoherencias del caso del señor Hawkins, no pude mantenerme al margen». «¿Crees que este caso cambiará el sistema judicial?», vino otra pregunta. «Eso espero», respondió Sara con sinceridad. «Espero que este caso nos obligue a todos a ser más cuidadosos, más minuciosos en nuestras investigaciones, porque el coste de un error es una vida humana». Tras la rueda de prensa, Sara se quedó por fin sola. Levantó los ojos al cielo y susurró: «Papá, espero que estés orgulloso de mí. Lo he conseguido. He encontrado la verdad». En ese momento Mark Stevenson se acercó a ella. «Sara, has hecho un trabajo increíble. ¿Qué piensas hacer ahora?». Sara sonrió. «Sabes, Mark, creo que he encontrado mi verdadera vocación. Quiero seguir utilizando mis conocimientos médicos para ayudar en las investigaciones. Quizá incluso crear un equipo especial de expertos médicos para tratar casos complejos». Mark Stevenson escuchó atentamente la idea de Sara y asintió con aprobación. «Es una idea excelente, Sara, pero antes de crear un equipo, quizás deberíamos seguir con el caso Hawkins, encontrar al verdadero asesino». Sara pensó un momento y luego asintió con decisión. «Tienes razón, Mark. No puedo dejar este caso sin terminar. Pediré una excedencia en el trabajo e investigaré». Al día siguiente, Sara se puso en contacto con el detective Johnson, que llevaba el caso Hawkins. «Detective Johnson, soy la doctora Thompson. Me gustaría discutir con usted la posibilidad de revisar las pruebas de ADN y otras pruebas del caso Hawkins». Johnson dudó. «Doctor Thompson, comprende que no se trata exactamente de una petición rutinaria, ¿verdad?». «Lo entiendo, detective. Pero dadas las circunstancias del caso, ¿no deberíamos hacer todo lo posible por encontrar al verdadero asesino?». Tras una larga pausa, Johnson asintió. «Muy bien, doctor. Venga mañana a comisaría y le daré acceso al expediente del caso». Sara llamó a su amigo y colega, el neurocirujano Michael Reynolds. «Michael, necesito tu ayuda. ¿Estás disponible en las próximas semanas?». «¿Para ti, Sara?». «Siempre. ¿Qué pasa?». «Voy a encontrar al verdadero asesino en el caso Hawkins. Voy a necesitar tu experiencia». Michael aceptó sin dudarlo. «Estoy contigo, Sara. ¿Cuándo empezamos?». Sara y Michael se lanzaron de cabeza a la investigación. Los días se convirtieron en noches. Pasaron horas examinando pruebas y analizando nuevos datos. Poco a poco, sin que ellos lo supieran, su relación empezó a cambiar. Empezó con pequeñas cosas. Michael empezó a traerle café a Sara por las mañanas, sabiendo lo mucho que le gustaba el café con leche y canela. Sara, por su parte, siempre tenía en su despacho las barritas energéticas favoritas de Michael. Durante las largas discusiones sobre el caso, sus miradas empezaron a detenerse el uno en el otro un poco más de lo habitual. Cuando sus manos se tocaban accidentalmente sobre los documentos, ambos sentían un ligero cosquilleo. Un día, después de trabajar hasta tarde en los resultados del ADN, Sara se quedó dormida en su mesa. Michael la cubrió suavemente con su chaqueta, apartándole un mechón de pelo de la cara. Al despertarse, Sara sintió el calor y el cuidado que emanaba de este simple gesto. Mientras entrevistaba a los testigos, Michael se dio cuenta de la profesionalidad y empatía con que Sara se relacionaba con la gente. Su capacidad para hacer que la gente se sintiera cómoda y digna de confianza
le fascinaba. Sara, por su parte, no pudo evitar fijarse en lo minucioso y metódico que era Michael al analizar los datos médicos. Su agudeza mental y su atención a los detalles eran inestimables en su investigación. Mientras trabajaban en la reconstrucción de los hechos, a menudo se quedaban hasta altas horas de la noche en el despacho de Sara. Una de esas noches, cuando el cansancio hacía mella en ellos, pidieron una pizza y pusieron una película antigua para distraerse un poco. Sentados uno al lado del otro en el pequeño sofá, se sintieron acogidos y cómodos con la presencia del otro. Mientras inspeccionaba la escena del crimen, Sara tropezó con una superficie irregular. Michael la levantó a la velocidad del rayo, evitando que se cayera. Por un momento se quedaron inmóviles el uno en brazos del otro, sintiendo que sus corazones se aceleraban. Después de un día especialmente difícil, en el que la investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida, Michael le propuso a Sara que dieran un paseo por un parque cercano. Durante ese paseo, hablaron por primera vez no del caso, sino de sus vidas, sueños y miedos. Esta sinceridad les unió aún más. Cada nuevo día de la investigación no solo traía nuevas pistas e hipótesis, sino que también profundizaba el vínculo entre Sara y Michael. Su asociación profesional se había convertido poco a poco en algo más, aunque ambos dudaban en admitirlo incluso ante sí mismos. Y así, aquella tarde, mientras estaban sentados en el despacho de Sara, estudiando los resultados de las nuevas pruebas de ADN, Michael sintió que ya no podía guardar silencio. Todas esas semanas que habían pasado juntos, todos los momentos de cercanía y comprensión habían conducido a ese momento. Sara, hay algo que tengo que decirte. Empezó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sara levantó la vista de sus papeles, con el corazón latiéndole de repente con más frecuencia. ¿Qué pasa, Michael?, preguntó, intentando mantener la calma. Michael respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Sus ojos se encontraron con los de Sara, y sintió que todas las palabras que había preparado con tanto cuidado se evaporaban de repente. Sara, hay algo que tengo que decirte. Estas semanas que hemos pasado juntos me han cambiado. Te admiro, tu dedicación, tu pasión por la justicia, y creo que me he enamorado de ti. Sara sintió que su corazón latía aún más rápido. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Michael, En ese momento su conversación se vio interrumpida por el agudo timbre del teléfono. Sara se estremeció y Michael suspiró decepcionado. El nombre del detective Johnson apareció en la pantalla. «Dr. Thompson», llegó la voz excitada del detective. «Tenemos nueva información. La exmujer de Hawkins acaba de llegar a comisaría. Ha denunciado un comportamiento inapropiado y agresivo por parte de su actual compañero de piso». Sara y Michael se miraron. Sus sentimientos personales pasaron momentáneamente a un segundo plano ante el nuevo giro en la investigación. «Ahora mismo vamos», dijo Sara con firmeza al teléfono, recogiendo rápidamente papeles del escritorio. De camino a la comisaría, Sara y Michael condujeron en un tenso silencio. Finalmente, Michael rompió el silencio. «Sara, ¿sobre lo que dije?». Sara le puso suavemente la mano en el hombro. «Michael, centrémonos en el caso. Hablaremos de esto más tarde, ¿de acuerdo?». Michael asintió, agradecido por su comprensión. El detective Johnson los recibió en la comisaría. «Dr. Thompson, Dr. Reynolds, gracias por venir tan rápido. La señora Hawkins está esperando en la sala de interrogatorios». Cuando entraron, Laura Hawkins estaba sentada ante el escritorio, frotándose nerviosamente el borde de la blusa. Parecía agotada y asustada. «Señora Hawkins», empezó Sara suavemente, sentándose frente a ella, «le agradecemos que haya venido. Háblenos de su compañera de piso».
Laura levantó los ojos llenos de lágrimas. Se llama Peter Collins. Nosotros conocimos mucho antes de que detuvieran a James. Sarah y Michael intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Quieres decir que lo conociste cuando aún estabas casada con James?, preguntó Michael con cautela. Laura asintió, con los hombros temblorosos por los sollozos. Lo sé, es horrible. Ya, no estoy orgullosa de ello, pero nuestro matrimonio con James se estaba desmoronando. Peter era tan atento, cariñoso. Me apoyó cuando lo estaba pasando mal. Sarah puso su mano suavemente en el brazo de Laura. Señora Hawkins, no estamos aquí para juzgarla. Necesitamos conocer todos los hechos para llegar al fondo de este caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha venido hoy? Laura respiró hondo, tratando de calmarse. Últimamente, Peter ha cambiado. Se ha vuelto agresivo, paranoico. A veces dice cosas raras, como si fuera él quien cometió esos asesinatos. Sarah y Michael intercambiaron miradas preocupadas. Señora Hawkins, preguntó Michael, ¿sabe si Peter sufre alguna enfermedad mental? Laura asintió con voz temblorosa. Es esquizofrénico, pero siempre lo ha llevado bien, ha tomado medicación, hasta hace poco. Sarah sintió que todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Laura, dijo en voz baja, ¿Peter tenía acceso a las cosas de James? Los ojos de Laura se abrieron de par en par con comprensión. Sí, lo tenía. Estuvo mucho en nuestra casa, incluso cuando James aún vivía con nosotros. Y después de que detuvieran a James, Peter me ayudó a ordenar sus cosas. Michael se inclinó hacia adelante. Señora Hawkins, ¿puede recordar si Peter dijo algo específico sobre esos asesinatos? ¿Algún detalle que le pareciera extraño? Laura se cubrió la cara con las manos, tratando de concentrarse. Él a veces hablaba de voces. Decía que le decían que hiciera cosas terribles. Y hace poco dijo algo así como, creen que han atrapado al asesino, pero el verdadero monstruo sigue ahí fuera. Pensé que hablaba de alguna película o libro, pero ahora... Sarah sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Laura, has hecho bien en acudir a nosotros. Haremos todo lo posible por llegar al fondo del asunto. El detective Johnson, que había estado observando la conversación en silencio, intervino. Señora Hawkins, tendremos que hacerle algunas preguntas más y posiblemente pedirle ayuda para seguir investigando. ¿Está dispuesta a cooperar? Laura asintió, secándose las lágrimas. Sí, por supuesto. Quiero que se sepa la verdad. Pobre James. Me siento tan culpable por él. Mientras se llevaban a Laura para seguir interrogándola, Sarah, Michael y el detective Johnson se reunieron en su despacho. ¿Qué os parece?, preguntó Johnson mirando a Sarah y a Michael. Sarah se frotó las sienes pensativamente. Explica muchas cosas. Peter tenía acceso a las cosas de James, podría haber plantado pruebas, y su estado mental podría haber sido el detonante para cometer los asesinatos. Michael asintió. Tenemos que comprobar el historial médico de Peter, sus movimientos en los días de los asesinatos, y quizá hacer una nueva prueba de ADN a la luz de la nueva información. La detective Johnson suspiró pesadamente. Eso no va a ser fácil. Estaremos acusando a un hombre de unos crímenes por los que ya hemos condenado a otro. Necesitamos pruebas contundentes. Sarah se levantó con decisión. Entonces vamos a encontrarlas. Hemos llegado hasta aquí. No podemos echarnos atrás ahora. Michael la apoyó. Sarah tiene razón. Tenemos que llevar este caso hasta el final, nos cueste lo que nos cueste. La detective Johnson asintió. Bien. Te daré todas las órdenes y permisos que necesites. Pero tengan cuidado. Si Peter Collins es realmente el asesino y se da cuenta de que sospechamos de él, tendremos cuidado, le aseguró Sarah. Gracias por su confianza, detective. Al salir de la comisaría, Sarah y Michael se detuvieron un momento,
mirándose el uno al otro. La tensión de un caso sin resolver y los sentimientos no expresados flotaban entre ellos. «Sarah», empezó Michael, «sé que no es el momento adecuado, pero...» Sarah le interrumpió suavemente, cogiéndole la mano. «Michael, primero terminemos este caso, y luego, entonces tendremos tiempo para hablar de todo, te lo prometo». Michael le apretó la mano a su vez, sintiendo el calor derramarse por su cuerpo por ese simple gesto. «Tienes razón, vamos a encontrar la verdad, juntos». Y se dirigieron al coche, dispuestos a enfrentarse a nuevos retos y a resolver un misterio que podría cambiar la vida de muchas personas. Tras una intensa investigación, Sarah y Michael consiguieron reunir pruebas irrefutables de la culpabilidad de Peter Collins. Descubrieron un diario oculto en el que Peter detallaba sus crímenes y también encontraron el arma homicida con sus huellas dactilares y el ADN de las víctimas. Cuando Peter fue detenido, confesó todos los asesinatos, explicando que las voces de su cabeza le decían que lo hiciera. James Hawkins fue completamente exonerado tanto por el tribunal como por el público. Una vez concluido el caso, Sarah y Michael se tomaron por fin el tiempo necesario para hablar de sus sentimientos. Sentados en el café favorito de Sarah, abrieron sus corazones el uno al otro. «Michael, yo también estoy enamorada de ti», confesó Sarah cogiéndole la mano. «Esta investigación nos ha unido más y me he dado cuenta de que no quiero perderte». Michael sonrió, apretándole la mano. «Sarah, eres increíble. Me alegro de que por fin podamos estar juntos». Sus labios se encontraron en un tierno beso, simbolizando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora no solo eran colegas, sino una pareja dispuesta a luchar juntos por la justicia y a apoyarse mutuamente en cualquier desafío.